Bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous savez bien. Et on commence aujourd'hui le jour 5, le 5e jour. Ok, aujourd'hui, le premier point, c'est le vocabulaire, bien sûr, et on va commencer à parler de la famille. Le famille, la première partie, le plus important, je ne sais pas bien, mais on commence. Le père. Le père. La mère. La mère. Le frère. Le frère. La sœur. La sœur. Le fils. Le fils. La fille. La fille. Alors, on a le père, la mère, le frère, la sœur, le fils, la fille. Voilà, ça c'est le vocabulaire de la famille. On continue avec le petit point de grammaire. Y vamos a hacer frases con los miembros de la familia, ¿sí? Dice construcción de frases. Pardon, en français. Construction de phrases avec le membre de la famille. Construction de phrases avec le membre de la famille. Alors, la première phrase, on va parler de ce truc. Dice la première phrase. Mon frère s'appelle Pierre. Mon frère s'appelle Pierre. En esta frase vamos a utilizar, esto se va a poner cada vez más interesante, ¿sí? A medida que vamos avanzando, va a avanzar un poquito la dificultad. Pero aquí voy a marcar esta partecita. Eso que está entre paréntesis en todas las frases, 1, 2, 3, 4 frases, es el verbo que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces sabemos que frère significa hermano. Mon significa mío, ¿sí? Mon frère, mi hermano, s'appelle Pierre. Se llama Pierre. El verbo s'appeler es el verbo llamarse, ¿sí? Lo que en español diríamos llamarse, ¿sí? Que lo vamos a usar con el doble pronombre. Es el verbo, le pronomino, no me sale en español. Ok, verbo pronominal, pardon. Entonces, el verbo s'appeler lo vamos a conjugar de esta manera. Después yo lo paso por escrito al grupo, ¿sí? Je m'appelle. Tu t'appelles. Il s'appelle. Elle s'appelle. Nous nous appelons. Vous vous appelez. Il s'appelle. Es un verbo regular que también ya lo vamos a empezar a ver. Entonces, esa conjugación la voy a pasar al grupo, ¿sí? Continúe. La otra frase dice: Ma sœur est étudiante. Ma sœur est étudiante. El verbo es este, ¿sí? Y es el verbo que está aquí entre paréntesis, que es el verbo être. El verbo être es el equivalente al español para ser o estar.
Lo que yo siempre dije, siempre dije, es que tenemos la ventaja en francés de usar un solo verbo para hablar de ser o de estar, ¿sí? Lo que en español es yo soy, tú eres, él es, plim, plim, plim. Yo estoy, tú estás, él está, plim, plim, plim. Vamos a usar en francés solamente el verbo être, uno solo. También lo voy a pasar al grupo, ¿sí? La conjugación de ese verbo. Bueno, continuamos. La otra frase dice: Nos parents sont en vacances. Nos parents sont en vacances. También en este caso utilizo el verbo être, pero aquí es mis padres están de vacaciones, ¿sí? Acá, en este caso, el verbo être estaría siendo usado como si en español usásemos el verbo estar. Y en el ejemplo anterior de ma sœur est étudiante, acá es, mi hermana es estudiante, y acá digo, acá en esta de mes parents sont en vacances, digo mis padres están, ¿sí? Ahí están los dos ejemplos del verbo, de lo que sería el verbo être, ¿ok? Ok. La otra oración, l'autre phrase, pardon, les enfants vont à l'école. Les enfants vont à l'école. Atención a las liaisons. Les enfants vont à l'école. Acá el verbo es vont. Esto está todo en presente, ¿sí? Y es el verbo aller. El verbo aller es el equivalente al verbo ir en español, ¿sí? Y es el único verbo terminado en ER que no pertenece al primer grupo. Todos los demás verbos que terminan en ER, ¿sí? Que tienen esta terminación, lo voy a marcar aquí, ER. Todos los verbos terminados en ER son del primer grupo, a excepción de este verbo, el verbo aller, ¿sí? Que significa ir en español y es tan irregular como lo es en español, ¿sí? Parfait. Ok. Acá tenemos la lectura de le point numéro 3, el punto número 3, la lectura. Se llama Un jour en famille. Un jour en famille. Y la consigna, lis un court texte décrivant une journée en famille. Identifiez les mots et expressions appris le matin. Ok, ahí empezamos con el texto. Y acá vamos a leer ya días de las semanas y todo. Es un textito bastante interesante. Cortito pero interesante. Tiene mucho contenido. Ok. Le dimanche est un jour spécial en famille. Le dimanche est un jour spécial en famille. Le matin, nous avons fait un délicieux petit déjeuner ensemble. Le matin, nous avons fait un délicieux petit déjeuner ensemble. L'après-midi, nous nous promenons au parc. L'après-midi, nous nous promenons au parc. Le soir, nous dînons en famille et partageons des histoires. Le soir, nous dînons en famille et partageons des histoires. Ay, no.
C'est un moment précieux. Oh, no puedo marcar. A ver, disculpen ahí. Ok. C'est un moment précieux que nous attendons chaque semaine. Entonces, vamos de nuevo. Le dimanche est un jour spécial en famille. Le matin, nous avons fait un délicieux petit déjeuner ensemble. L'après-midi, nous nous promenons au parc. Le soir, nous dînons en famille et partageons des histoires. C'est un moment précieux que nous attendons chaque semaine. Et voilà, c'est la lecture. Y maintenant, les exercices. Vamos a hacer ejercicios utilizando miembros de la familia. ¿Sí? Dice la consigna, complétez les phrases avec les membres de la famille corrects. Entonces, acá, en la primera tarea, c'est mon s'appelle Lucas. Puede ser mi padre, mi hermano, ¿sí? Vamos a usar el vocabulario que conocemos, ¿sí? La segunda, acá voy a usar un nombre, ¿sí? Puedo usar cualquier nombre y presentamos, por ejemplo, a ma sœur. Ma sœur, acuérdense, ma sœur es mi hermana. Vont à l'école, dice. Vont à l'école. Espera, me marca. Vont à l'école. Vont, les dije, es el verbo aller, significa van. Ellos van. Así que aquí es plural. ¿Sí? Fíjense en el punto número 2 de gramática, guíense. Y pueden cambiarle los nombres si quieren presentar a algún miembro de su familia. Y la cuarta es plin, 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 dînons ensemble. A ver. Pueden usar el punto número 2 de grammaire para guiarse. También pueden usar el texto, ¿sí? Para completar esa tarea. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Voy a enviarles Ahí está. Voy a enviarles los verbos s'appeler y verbos être y verbo aller. ¿Sí? Au revoir et à bientôt.